doy la bienvenida a esta mesa de periodistas. Alejandro Páez Varela, bienvenido. Encantado. Gracias, Alejandro. Arturo Rodríguez. Un gustazo, Julio, muchas gracias. Gracias, Miguel Vadillo. Buenas Gracias. tardes. Ellos son periodistas de un gran respeto en lo personal y creo que del público que conoce sus trayectorias. Alejandro Páez Varela, subdirector del portal Sin Embargo. Arturo Rodríguez, reportero de la revista Proceso. Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Bueno, pues ya vieron que ahora las reuniones se hacen en la casa de Bernardo Gómez, el vicepresidente de Televisa. ¿Qué opinan de este asunto? Quien quiera entrarle. Pues mal, ¿no? O sea, como que en la casa de un empresario con tantos intereses, pues ¿qué hace ese hombre escuchando temas de Estado? Política internacional. O sea, Y de cómo van a invertir $10,000 millones como inversión para... ¿Por qué tendría que Sí, traer sí, esa sí. información privilegiada un hombre de una empresa como Televisa? Ujú. Sobre todo porque se acusaba a Peña Nieto de que la política peñista se dictaba en Televisa. Ujú. Y ahora vemos que en la casa de un vicepresidente de Televisa se hacen reuniones formales sobre política internacional, de inversión. Entonces, ¿a qué se debe esto? Recordemos que Televisa es la empresa que recibió casi el 20% de publicidad en el sexenio de Peña Nieto. Están por definir la publicidad en este año del gobierno de López Obrador. ¿Tendrá que ver también esto de que esta reducción publicitaria al 50% no afectará tanto a esta empresa? Pues en la política que yo conocía, cuando un presidente de la República, un gobernador de un estado, hacía a alguien compadre, como López Obrador hizo compadre a este personaje Miguel Rincón Arredondo, empresario maderero, uno de los hombres más ricos de México. O cuando tú eres el anfitrión de una visita a la que va el presidente de la República y el enviado, el yerno de Donald Trump, caray, pues eres casi intocable. Con aquel que quieras hacer negocios, pues tienes el aval de que estás bien parado, Se abren estás puertas, bien ¿no? palancas, cuando menos. Sí. ¿Cómo ves, Arturo, todo este escenario? Pues sí, creo que respecto a lo que dice el maestro Vadillo, me parece muy interesante porque yo siempre he tenido la impresión de que ese tipo de empresarios, ese nivel, creo que más allá de la publicidad oficial andan detrás de otros negocios. Por ejemplo, ahí está la red troncal, el gran negocio de la fibra óptica que está por definirse, entre pues muchísimas cosas sobre las que puede tener interés alguien como Emilio Azcárraga y su operador Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa. Y me parece muy interesante observar cómo las reacciones varían de un año a otro, de un gobierno a otro. Es decir, hace un par de años era un escándalo que además la política exterior mexicana se estuviera definiendo con el yerno sin cargo formal del presidente estadounidense, y era un señalamiento constante a Peña Nieto y a Luis Videgaray por la forma en la que estaban operando la relación con los Estados Unidos. Y hoy me parece que esa crítica y ese cuestionamiento tan persistente del pasado no se materializa con este agravante de que haya sido, pues, en la residencia del vicepresidente de Televisa, un encuentro en el que, pues como ya lo ilustraba el maestro Páez, el maestro Vadillo, pues aborda asuntos de la agenda bilateral, de la agenda inclusive geopolítica, porque el planteamiento que ha venido hablando López Obrador, que ha venido planteando, pues es de generar estas inversiones con el propósito de evitar los flujos migratorios, para que la gente se quede en sus territorios. Entonces, es muy interesante y creo que, pues sí, falta esa, me parece que falta una oposición, porque me parece que las oposiciones están anuladas, por méritos propios además. Forma es fondo, se decía antes, Miguel Vadillo. No sé si eso sigue siendo ahora, pero la forma de hacer una reunión de este tipo pareciera tener mucho fondo. Sí, pero además el planteamiento del presidente tan natural de decir dónde se lleva a cabo el encuentro, sin problema alguno, la aceptación nuevamente de que esta empresa, estos empresarios,
sigan participando activamente dentro del propio gobierno para la toma de decisiones para estos encuentros, genera muchas dudas y mucha inquietud. ¿Por qué? Pues acaba de anunciar el presidente el fin del neoliberalismo. Sí. Lo mató. A lo mejor para eso a la reunión, para informarle que a Kirchner que sí, que ya se acabó. Entonces vemos que en el discurso dicen una cosa y en el actuar hacen otra, ¿no? Entonces es preocupante, pues, ¿no? Que sigan involucrando al sector privado en las tomas de decisiones políticas del país. Perdón. Sí, además por invitación, porque tú recuerda que Bernardo Gómez llega a Palacio Nacional por invitación del presidente. Uh-huh. Es decir, aquí no solamente es que Bernardo Gómez sea el amigo del yerno del presidente de Estados Unidos, no. Bernardo Gómez es parte del consejo asesor de López Obrador, nombrado por el presidente de la República. Es decir, hay una invitación específica a Bernardo para que se incorpore ese consejo y ahora le entregan, pues, ¿qué te gusta que se planteó ahí? Asuntos de Estado y de dinero, porque se está hablando de la mayor inversión en muchos años para un proyecto muy específico que, como bien decía el maestro, es para frenar migrantes, para detonar una región muy específica que tiene hasta tráfico de armas, o sea, lo que se planteó en esa mesa es de Estado, es una agenda entre dos naciones. No puede estar un empresario con intereses muy particulares queriendo o escuchando los temas que ahí se tratan, ¿no? O conciliando, ¿no? O conciliando. Pasemos de la K de Kirchner a la K de Krause, Enrique Krause, que ha sido otro de los personajes de esta semana, de estos días recientes. Arturo Rodríguez, reportero de Proceso, tú documentaste cómo esto ya tiene su historia, el señalamiento contra el Consejo de Hombres de Negocios. Sí, recordarás, bueno, yo justo estos días me he estado acordando mucho de aquella incursión que tuve en Querida Urna, tu proyecto electoral, con Rompeviento, sí. Con Rompeviento, porque justo fui a Querida Urna pues a hablar de este tema, del Consejo Mexicano de Negocios, de su involucramiento en las decisiones de este país. Yo creo que en ese sentido no se equivoca, nunca se ha equivocado López Obrador, en que son los que verdaderamente han mandado, y yo creo que en muchas cosas siguen mandando en México, pero hay un grupo dentro del Consejo Mexicano de Negocios que ha sido especialmente activo. En particular me parece que en 2006, quizás un tanto en 2012, y de manera ya muy transparente por lo que alcanzamos a ver en 2018, que es este grupo, me parece que liderado o cuya personalidad más notoria ha sido Claudio X González, a la que se suman pues Alberto Balleres, Germán Larrea, Eduardo Tricio, del ALA. Del ALA y Aeroméxico ahora también. Que fue un regalo por la Guerra Sucia 2006 a José Luis Barraza. Es decir, todos estos hombres, y naturalmente Coppel, que es el que aparece y ponen en el reflector de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a mí particularmente me llama la atención entre los aspectos que veo, que estoy convencido de que López Obrador sabía muy bien, porque alguien les estuvo dando información o varias gargantas profundas los alimentaron de información, en particular cuando el 25 de abril, en el primer mes de campaña, él dice que son 100 millones los que se han depositado para orquestar este documental del populismo en América Latina y la campaña propagandística que hubo alrededor, y luego el 1 de mayo, todavía en campaña, 2018. Los identifica y dice quiénes son, que son este grupo. Hoy vemos con lo de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues que sí, la cantidad era más o menos esa, y de manera muy genérica, hablábamos fuera del aire con el maestro Vadillo y el maestro Páez, que dice Consejo Mexicano de Negocios como si estuviera con una pistolita apuntando sin detonarla del todo o sin mostrarla del todo, ¿no? Entonces me parece que es un momento interesante. Yo
tengo, a manera de conclusión, me estoy extendiendo, tengo la idea de que muchas de estas cosas que lanza Andrés Manuel, sobre todo en las mañaneras, tienen un propósito de amago, no necesariamente judicializable o de justicia o en un afán de justicia, sino de equilibrios y de arreglos y de cosas que él está resolviendo para pues ir consolidando el manejo del poder presidencial. ¿Se logró ese propósito, Miguel Vadillo? ¿Qué crees? El de amagar a estos personajes. Vemos ahora a Krause ya muy suavecito, ya casi sale diciendo es un honor estar con Obrador. En un tuit puso ahí que es histórico el compromiso de la no reelección y todo esto. Hicieron las paces, ya depusieron las armas, ¿no? A pesar de la denuncia penal ante la Fiscalía por parte del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, tengo la información en la cual los puedo acusar y procesar por delitos electorales, por estas campañas sucias. Tengo los números, las cifras, sin duda los tienen. Pero bueno, ya Krause dijo, ya le bajó, ya no va a demandar, ¿no? Es lo que se interpreta de lo que ha comentado en entrevistas. Andrés Manuel ya lo reconoce como un historiador destacado. Es decir, están dando un paso atrás, pero siempre, yo coincido con Arturo, de que la amenaza de ahí está la denuncia por si intentan volverse a pasar. Tengo las armas, pues. Entonces sí es un control más hacia el sector empresarial, nada más que esta vez sí pegó en las cabezas, ¿no? Pegó en el Consejo Coordinador Empresarial. Ahora, yo no sé si coincidamos, pero a mí me parece que es quizás el mayor escándalo que implica a la élite intelectual de este país desde que yo tengo memoria, Sí, totalmente. eso te quería preguntar. Sí. Alejandro, ¿cómo queda Krause y cómo queda esta élite que implica Letras Libres, uno de sus principales operadores, que es Fernando García Ramírez, poco conocido, digamos, en el mundo de la política en general, pero sí conocido como un hombre siempre cercano a Krause? ¿Cómo queda Enrique Ya Krause? salió también esa Aguilar Camín a escribir el tema, ¿eh? Sí. Pues mira, de entrada coincido con toda la mesa en que sí es un gran estate quieto. O sea, es el estate quieto del presidente para mantener a esa élite que ha operado durante muchos años de manera impune. Y ha operado, en 2006 evitaron que fuera presidente de la República. Fíjense qué presidente habría llegado, creo que la comenté ya en una mesa, sin Congreso, sin la votación masiva que tuvo ahora. Habría llegado con una parte de la sociedad diciéndole, órale, pues ya llegaste, ahora nos demuestras, Andrés Manuel, que para esto querías el poder, demuéstranoslo. Y le hicieron daño a la democracia, provocaron este gran chipote, metiendo las manos, actuando contra Andrés Manuel, y en consecuencia ahora tienes un presidente poderosísimo con el que tienes que lidiar ahora con las manos atrás, porque además ahora te trae el presidente el registro exacto, puntual de todos los crímenes que cometiste electorales. Y no. Sí, y ahí los tienes en la mano. Entonces es el gran estate quieto. Ahora, esta élite, híjole, yo creo, para empezar tendríamos que definir bien la élite. O sea, tendríamos que definir una élite porque en algún momento pensamos que había dos grandes grupos, ¿no? Un grupo, o tres grupos voy a poner. Un grupo que estaba en torno a Letras Libres, otro en torno a Nexos, y algunos independientes. Yo creo que hay uno adicional que hoy toma las riendas, que es el de Taibo. Sí, independientes de izquierda, atomizados, pero porque así es, porque si no tienes los presupuestos para unirlos, para darles una cierta cohesión, que ahora sí los tienes, entonces es un grupo desperdigadito. Pero esos tres grupos siempre han estado en la vida nacional. Ahora tenemos a dos claramente unidos por un claro rechazo a Andrés Manuel López Obrador. O sea, público, y además se vale, o sea, no es que esté mal, pues que Krause, que Aguilar Camín, que no, se vale, y es saludable que existan este tipo. Y que se suman grupos de periodistas, ¿no? Y sí. De hecho aquí el punto es cómo se revela el financiamiento y el interés de grupos empresariales para influir en esta producción intelectual y en su impacto electoral. Sí, yo creo que no sabemos más que una parte mínima de lo que realmente pasó ahí, lo que ha pasado en estos años.
Yo me quiero imaginar la cantidad de pactos que hubo con grupos de periodistas que tienen un montón de seguidores, que tienen medios, que hay periódicos que nacieron para responder a coyunturas específicas. Yo siempre me he preguntado cómo se hacen esas cosas. No sé si en la mesa tengan idea o hayan rechazado alguna oferta de ese tipo. O los cuatro tenemos tan mala fama. Tan mala fama que nadie nos ofrece Chayo. Que ni se nos arriman, ¿no? Nada, sí. Pero son cantidades espectaculares, ¿no? Sí. Digo, Maestro, o sea, han nacido periódicos. Claro. Con dinero se han mantenido durante años y años. Periódicos Para que no tienen un solo anuncio. contrarreplicar algunos puntos. No, para responderle específicamente a Andrés. Claro. O sea, Andrés Manuel, decía yo en algún momento, es el político que más dinero ha tenido en contra en la historia de México. Sí. O sea, le han apostado mucho dinero. Y aquí lo que estamos viendo es un tejido criminal, cientos de millones de pesos destinados a financiar de manera triangulada la operación y el pago de sicarios propagandísticos, de sicarios intelectuales. Cientos de millones del sector privado, Julio. Del sector privado. Pero miles de millones Claro. de Del dinero sector público. público. Que claro. lamento que Jesús Ramírez Cuevas no haya tenido la fuerza para dar a conocer los datos que ha señalado, pero que no ha precisado hasta ahora, porque él dice que hubo 15 grandes columnistas que ganaron 1,000 millones de pesos durante todo ese tiempo. pues creo que dijo la cuarta parte, y a mí me parece un exceso, porque la cuarta parte debe ser lo de Televisa, justamente. Sí. Fíjate Menos, que de hecho. nosotros le preguntamos, Sí, le usted lo entrevistamos sobre entrevistaron. el tema, porque Claro. no me dan las cifras con lo que nosotros publicamos Ujú, en Contralínea. Y dice, no, es que eso no es todo. O sea, esa es la parte oficial, la publicidad, el dinero destinado a publicidad. Dice, hay contratos por abajo de asesorías, en fin, de otra índole, con Otro servicio. otros Mira, servicios le por llama él, salud, ¿no? por salud No, de, pero ¿qué van de a- ellos y de todos nosotros, Alejandro, ¿qué van a esa hacer? lista debería publicarse Claro. con todos sus detalles. Alejandro, ¿qué Claro. van a hacer? Nosotros pedimos ya los contratos. No pueden ocultarlos. Pues sí. Ellos dicen que existen, ya los pedimos. Van a tener que entregarlos a nosotros o a cualquier periodista o persona que lo pida. ¿Qué van a hacer ahí? Los van a tener que entregar, vamos a conocerlos. Pues estamos en este asunto de que debería de transparentarse y darse a conocer con toda precisión quiénes son los columnistas chayoteros, los periodistas que recibieron tanto dinero, pero pareciera que el jefe de comunicación social, Ramírez Cuevas, pues está en este mismo esquema que estamos hablando, del amago, de amagar y luego no dar la información completa, pero esto lesiona al gremio en general, a la valoración social del periodismo, y ojalá y hubiera precisión de lo que ahí pasa. Sí. Maestro Vadillo, creo que ha sido muy persistente desde el balance de los contratos del peñismo, de los 60,000 millones, Que son 52,000. son 52. Se calculó 60,000 fundar en aquel Fundar. estudio que hizo hace 1 año, 2 años, ¿no? Era un cálculo, pero son 52,000 millones, que es muchísimo dinero. Muchísimo. Sí. Y que ahora va a ser la mitad, ¿no? Creo Ah, que va a pero- quedar en la cuarta. 4,200 Siendo muy- millones para 2019. Siendo muy prácticos, tú abres el chat de presidencia cuando está la mañanera y luego el chat que viene a un lado del video de YouTube en la transmisión, y es una de mentadas de madre a los reporteros que da una pena muy, muy canija. Les dicen chayoteras, levántate, hoy leí uno Sí. particularmente ofensivo, levanta las nalgas, pinche reportera, ay cabrón, eso es lo que se lee ahí, o sea, ahí se transmite. Claro que hay la opción de que Presidencia eliminar ese chat, Sí, con un moderador. pero lo deja que fluya, entonces pues que yo lo diga en radio, pues es nada, pues ahí están los videos. Pero lo que digo es, la ofensa más recurrente en este momento es pinche chayotero. O sea, te dicen pinche chayotero para desacreditarte una y otra vez. Yo creo que Jesús, que ha sido periodista, nos haría un gran favor a todos con dar a conocer la lista de esos que sí son los verdaderos pinches chayoteros. O sea, porque es una lista de 15 o de no sé cuántos que él mencionaba que se llevaron, no sé, 15,000 millones o cálculos así de pesos en contratos en el gobierno anterior. Me encantaría que se hicieran públicos porque, o sea,
estar comiéndose el pinche chayotero todos los días porque una bola de señores estuvieron llevándose publicidad o no publicidad o lo que sea, contratos durante el gobierno de Peña, pues me parece una injusticia. Yo no soy un pinche chayotero, para empezar. No, pues anda uno a pie y pidiendo fiado, hombre. O sea, y si quisiera distanciarme de ese grupo que supuestamente existe porque hasta el momento no hay pruebas. Bueno, pero no todo han de ser malas noticias, debo decirles. Hay momentos espectaculares. Hoy estamos ya a punto de que se produzca un milagro político. La resurrección del partido Encuentro Social. Ya están los magistrados del Tribunal Electoral en el proceso que parece que va a desembocar en esa resurrección, porque pues es un aliado del grupo en el poder, y ahí viene ya el PES. ¿Cómo ven este asunto? Bendito Dios. Bendito Dios y su santo nombre. Pues sí. Pues ¿qué esperabas? Pues es... No, es una desgracia, ¿cómo que esperabas? Es una desgracia. Es una desgracia, Alejandro, por supuesto. No puede ser que esto suceda. No alcanzaron el porcentaje. El 3%, ¿no? Pero una interpretación. ¿Quién es aliado? Son los amigos. Son los amigos. Los vas a defender. Entonces volvemos a ver este control, este poder enorme que hay en Palacio Nacional. Pero así se hace, hombre. O sea, digo, si se quieren diferenciar, no hagan este tipo de cochinadas. Así es. Si quieren ser distintos, pues no revivan al PES. Digo, lo hacía el PRI con sus aliados, con sus satélites. Lo hacía perfectamente, claro, con los ferrocarriles y con los partidos verdes. Y pues porque son cuotas que tú tienes que pagar, pero además te sirven cuando tienes que operar en el Congreso para sacar leyes, para hacer la voluntad del presidente, etcétera. Son paleros para el presidente. Eso es un partido de la complicidad del Poder Judicial, ¿no? A mí me ha llamado particularmente la atención. Yo creo que ya es algo muy visto, y yo la verdad es que perdí la cuenta, y llevaba, según yo, una cuenta desde diciembre de 2017, y la seguí como hasta febrero, de las invocaciones bíblicas que hacía Andrés Manuel en cada discurso, porque era diario. Pero la verdad es que ya era imposible seguir tantas cosas. Sí, y esa y otras, ¿no? Entonces, lo que sí me parece muy relevante es que la semana pasada recibió a Confraternice, que encabeza el pastor Arturo Farela, que es quizás el grupo evangélico más grande del país en número y en presencia en comunidades. Y es la segunda vez que lo recibe en lo que va del año. Es decir, en 2 meses y medio ha tenido un acuerdo presidencial. Eso me parece relevante en el contexto de un partido evangélico con el que Farela creo que mantiene una relación más o menos activa, que es encabezado por Hugo Eric Flores, actual superdelegado en Morelos, y que me parece que pues a todas luces se trata del partido evangélico, que sin embargo no tuvo la capacidad de conseguir este porcentaje de votación, pero sí colocar de manera muy eficaz diferentes temas de su agenda conservadora. En alguna ocasión, cuando hablamos de esto, Andrés Manuel respondió: ¿y eso que dijeron en proceso? No es derecha. No, pues sí es derecha, y sí es conservadurismo, ¿no? Claro. Creo que esta alianza es también parte de una mitad o de una convicción que el presidente López Obrador tiene, y que ya perfiló no solo en el partido, sino en las concesiones. Y esta negativa del presidente a manifestarse, a dar posición en torno a la despenalización del aborto, ¿no? Que todo ha sido seguidito. O sea, tiene que ver exactamente con lo que explicas, que es muy ¿no? penosa. Pues de las cosas más penosas. Había una historia en la cual decían que un orador de esos en un mitin había presentado al candidato a presidente municipal, pintándolo como el hombre extraordinario, el más lleno de virtudes, y le llegó el papelito y decía: no va él, va otro. Y entonces él tuvo que decir: bueno, ya les dije todo lo bueno que es este cuate, pues tenemos otro mejor todavía, todavía más fregón. Y ya dijo: aquel no va, va este. Así estoy yo ahorita. Se acaba de confirmar la resolución de la Junta General Ejecutiva en el sentido de no aprobar
aprobar la recuperación de registro por parte del Partido Encuentro Social. Pues ahora sí, bendito sea Dios. Es última instancia, ¿no? Ya. Sí. Ahí muere, pues. Así es, entonces ya teníamos uno, bueno, pues les tengo otro mejor todavía, bueno. que es este asunto. En cualquier caso, los conservadurismos no cesan. Es decir, hay un activismo muy intenso desde 2016, creo que reactivado a partir de aquella iniciativa gay friendly de Peña Nieto, le dicen en la discusión esta de los lobbies LGBT, un pinkwashing, ¿no? Que fue en el momento en el que estaba siendo más cuestionado por violaciones a derechos humanos desde organismos multilaterales, y decide aprobar los matrimonios entre personas de un mismo sexo y otras medidas, pinta de arcoíris aquel día los edificios gubernamentales, y me parece que ese es un momento clave porque reactiva toda una formación ideológica, conservadora, que había estado más o menos en las sombras. Pues bueno, es una católica y evangélica que ha gobernado este país, maestro. O sea, te recuerdo que llega Fox con un crucifijo y se para en el Congreso y, o sea, es uno de los momentos más tristes para mí. López Portillo recibiendo en Capilla en Los Pinos una ceremonia con el Papa. Sí, mira, lo puedes entender. No, nada de López Portillo es justificable, pero lo puedes entender tú porque es el individuo que lo va y lo visita, o que viene y visita. Que es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado que además es el líder religioso más poderoso del planeta, simplemente. O sea, lo puedes entender, pero, o sea, Fox llega con un crucifijo, lo levanta. Yo no tengo nada contra el crucifijo, tengo todo contra Vicente Fox y contra la violación de un principio esencial del Estado mexicano, ¿no? ¿Cómo llevas el crucifijo ahí al...? Sí, entonces, claro. No es que... Y es el yunque y de es... repente han bajado, pero han gobernado este país. Bueno, y ahora concesiones para los medios de comunicación. Los medios. ¿No? Sí. A la iglesia, ¿no? Sí. Que ya hay Radio María. ¿Qué tanto va a avanzar esto? ¿No? Tienen que hacer una reforma constitucional, pero el presidente fue muy claro en su definición. La vamos a hacer porque, pues, si ya está en las redes sociales, justamente el argumento del maestro Páez, si ya está, espacio, pues sí, pues ya que estén, ¿no? Espacio, ¿no? Que al cabo ya tienen voz, nada más faltaba que no les diéramos. Que a eso fue Arturo Farela principalmente, Confraternice, pero además de ellos están todos los demás conservadurismos que ciertamente no solo han gobernado, sino han definido políticas públicas en los últimos años en materia de salud, en materia de educación, en la integración de los libros de texto. Pues la editorial SM, que justo significa Santa María, fue clave y sigue siéndolo en la definición de los contenidos educativos de educación media y media básica, básica y media básica. Entonces, el tema de salud, de seguridad, aprobaron esa guerra tiene todo, es una guerra contra las drogas, o sea, la objeción de conciencia, la objeción de conciencia en materia de salud, que fue una propuesta del PES. O sea, a eso me refería con este activismo que se ha venido perfilando. Yo siento que a partir de 2016 en este tipo de grupos no son iguales, o sea, no es un bloque único, son muchos frentes. Son muchos frentes, pero tienen estas convergencias. Sí. Vamos ahora. Ha sido muy interesante el desenlace del asunto de Puebla, donde finalmente pues ha quedado el que todos sabían y preveían, que es Miguel Ángel Barbosa como candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, en un conflicto que ha tenido su expresión en lo interno de Morena con el grupo que encabeza Ricardo Monreal. ¿Qué opinan de este asunto de Puebla? Yo tengo un comentario muy básico para Puebla y también para Tijuana con el caso Martínez Veloz, de Jaime Martínez Veloz, y que me parece que una vez más Morena confirma la reedición de las viejas prácticas del dedazo y de la antidemocracia interna que tanto se cuestionaba particularmente en el PRI, con este formato de encuestas opacas, cuestionadas, poco explicadas, que legitiman candidatos
dejando a gente que puede ser o no competitiva. Yo creo que Martínez Veloso es muy competitivo en Baja. No sé qué tanto lo sea Armenta en Puebla, pero que en cualquier caso no posibilita un ejercicio democrático. Y un segundo factor, la conducta de Yeitkel y sus personeros, que ha sido errática, como en el caso de Puebla muy claramente canteándose a favor de Barbosa o mandando sabandijas a quienes se oponen a su designación o a la designación de quien sea, que no puede ser otro más que el presidente. Sí, y yo creo que esta confrontación de Yeitkel con Ricardo Monreal, que se dio apenas y que ya los dos, digamos, dice Yeitkel que Monreal va a apoyar finalmente a Barbosa. Sí, no lo dudo que se van a alinear a la voz de López Obrador, pero sí me parece que empezamos a ver las primeras diferencias entre miembros del partido, entre integrantes del gabinete, que son naturales y que van a ir creciendo, ¿no? Porque hasta ahora, a los 100 días, parece que todos piensan lo mismo y nadie quiere declarar lo contrario a lo que diga el presidente. Y el partido, Yeitkel, bueno, yo también coincido con Arturo. Me parece que su gestión ha sido bastante errática, sin liderazgo, y señalamientos que no vienen al caso, ¿no? Y estas imposiciones, ¿no? Alejandro Páez Varela. Pues también es una reedición del viejo pleito que se dio en la Ciudad de México. O sea, tienes otra versión de ese pleito. Por cierto, el pleito pues, lo pierde Ricardo Monreal, el pleito poblano, ¿no? Como lo perdió en la capital. Por la misma razón, las encuestas fantasmas. Sí, por la misma. Ahora, yo creo que si no se cuidan las formas, se les puede convertir en un gran problema las formas de Ricardo Monreal. Porque Monreal es complicadito. Es complicado, o sea, sabe pelear, sabe fajarse, y no necesariamente de la forma más democrática posible, ¿no? Aunque luego parece el demócrata. Bueno, pues es la habilidad de la política, pues, ¿no? Y con resultados impactantes como lo de la aprobación unánime de la Guardia Nacional, por ejemplo. En un momento muy raro en el cual el presidente López Obrador estaba en la mañanera impugnando y diciendo que él se defendería y todo, y allá aprobándolo por unanimidad, en un episodio todavía yo no entiendo exactamente qué pasó ahí. O qué ofrecieron, ¿no? Sí. Como la ministra, ¿no? Como la ministra también. Estaba muy tenso el tema legislativo. No, es un gran operador, o sea, velo donde está. No, de que es un operador magnífico. ¿Es el Manlio de Morena? Es el Manlio de Morena, sin duda. Ahora, ¿es el personaje que quieres que crezca? Ay, ese es el punto. Es el tema. Y el círculo si interno, el cercanísimo México, a López Obrador, Claudia Sheinbaum, Polemski, los hijos, están abiertamente en contra de Ricardo Monreal, y Ricardo Monreal sobrevive por ese oficio político que le permite entregar buenas cuentas a López Obrador en temas específicos como estos que estamos hablando. Es interesante esta parte de los pleitos ya, porque ya hay muchos muy claros, ¿no? El de Rocío Nale con Octavio Romero, sería otro, y así creo que podemos seguir. No sé, había algo de Sánchez Cordero no me acuerdo si con Ursúa, ¿no? No, bueno. Pero son ya choques que dejan ver, pues cómo se van alineando los grupos internos, justo en torno al presidente, ¿no? Y en torno al futuro. Al 24. Porque este tema es el futuro. Bueno, y como último tema, ya para cerrar, porque nos quedan muy poquitos minutos, ojalá hagamos un esfuerzo de concreción en eso, el tema de los maestros otra vez en protesta. ¿Cómo lo ves, Miguel? Bueno, el tema. El presidente mató el neoliberalismo en las mañaneras, pero vemos que el comportamiento sigue siendo autoritario en contra de organizaciones, en este caso de la CENTE, ¿no? Es un abuso lo que se está haciendo con la organización, no se le está reconociendo lo que se le había prometido que iban a aceptar, la seria reforma educativa, permitirles que participaran en
en la toma de decisiones de los contratos para los egresados de las normales, están dando marcha atrás a todo esto, ¿no? Entonces, es una confrontación que van a tener que ceder, el presidente va a tener que ceder, ¿no? Alejandro, ¿qué opinas sobre esto? Híjole, mira, yo volteo a ver a los maestros y hay un CENTE porque hay una CENTE, y hay un CENTE en el que se consolidan todas las prácticas más jodidas, por decirlo en resumen, del priismo, del uso de la gente, del abuso de la gente. Corporativismo. Y volteo a ver y oigo a la gente que quiere castigar a la coordinadora, a los maestros, y digo, hijo, por ahí no. O sea, yo me niego. Como tú, creo, maestro Vadillo, que sí tienen que voltear a ver a la gente qué les ofrecieron y cómo se les tiene que responder. Así es. O sea, es un sector que ha sufrido todo lo que tú te puedas imaginar. Dijeras tú, oye, sí, ha bailado mucho dinero. Bueno, ha bailado mucho dinero en todo, pero yo los veo muy jodidos. Mario Delgado dijo que no iba a quedar ni una coma de aquella reforma educativa. Arturo, para cerrar, ¿qué opinas sobre este tema? El contenido laboral, me parece que esa es la clave. O sea, la forma en la que Andrés Manuel consolida su alianza con el magisterio, en ese momento incluido el elvista, es justo el tema del contenido laboral. Exacto. Que es también el origen de la prisión del Baester, su oposición al contenido laboral. Eso es lo único que creo que la hermana con la CENTE. Sí. Y entonces Andrés, de una manera muy hábil en el discurso, inclusive lo reitera en aquel acto de campaña en San Pablo Guelatao, vamos a quitarle el contenido, pero lo dice una y otra vez, el contenido laboral a la reforma educativa. No fue educativa, fue laboral, que era lo que decía la CENTE principalmente. Y ahora, por lo que vemos, la iniciativa no va en ese sentido. Entonces sí, puede tomarse como una traición a dos sectores magisteriales que le brindaron su apoyo justo por ese compromiso, entre otros. Pues muchas gracias a los tres periodistas. Siempre me congratulo de poder tener una mesa de periodistas en la cual podamos hablar con claridad, con intensidad, con toda la convicción, con lo que creemos y pensamos, porque finalmente aquí ni hay chayote, ni hay intereses dobles, ni hay nada. Hay periodismo comprobado a lo largo de una larga historia de denunciar, de señalar, de documentar, en ejercicio estricto de un periodismo que hoy está vigente y que hoy reivindicamos desde esta mesa. Gracias, Miguel Vadillo, por estar aquí. Buenas tardes. Gracias, Alejandro Páez Varela. Encantado, muchas gracias. Gracias, Arturo Rodríguez. Gustazo, maestro Julio.